in phurake chen somo như can tu nhẹ in phurake chen somo như can tu Mari Mari Lamien, Inche Francisca Curigual Piñén, de la comuna de Longaví, presidenta de la Asociación Indígena Rayén Maguida. Hoy les presentaré el proceso del merquén, de un producto ancestral, más el café de trigo, que también se va a hacer como se hace artesanalmente y naturalmente. Vamos a empezar el proceso para hacer el café de trigo. Primero hay que echarlo, bueno, antiguamente se echaba en como una chaña que se llamaba, que era tejida de pita, que era lisa, era así plana como un plato, y se aventaba el trigo. Aventar es soplar, que con el mismo viento hay que buscar el espacio y se va haciendo, sale la basurita. Antiguamente lo aventaban todos los productos nuestros ancestros. El trigo lo aventaban el poroto, aventaban la lenteja, que esto se usaba así igual. Se aventaba, iba con el vientecito, ¿ves? Iba corriendo la pajita. Eso es aventar. Esa es una palabra muy de nosotros los mapuches. Y eso es para limpiar en el fondo, aventar y limpiar. Y se le saca toda la pajita, toda con paciencia. Que yo esto lo hago a mano después. Esto lo hago acá porque como lo hago para vender, no lo hago para la casa, me gusta que sea un producto bonito. Lo voy separando. Ve una pajita, separando, que no tenga ninguna pajita. Y el trigo debe de quedar así, limpiecito, mire. Que no se vea ni una pajita, no se vea nada. Y eso después, yo ya tengo calentando la cayana, tengo que empezar a hacer el fuego para empezar el proceso del tostado. Primero que nada se hace un fuego, a diferencia del merquén, el merquén tiene que tener puro humo. El tostado de trigo, de café de trigo, tiene que tener demasiada llama. Se empieza por hacer el fuego. La cayana, si no la conocen, es una lata que es cuadrada originalmente, se hacen unos cortes, se remachan a los lados, se le ponen un gancho, un palo bien al centro, debe de ir el palo al centro para que la cayana no se le dé vuelta, debe ir al centro. Este gancho cumple la función para la cuelga de acá, se debe de colgar, y esto después ya se echa el trigo y se va empezando a tostar, pero tenemos que esperar que prenda bien el fuego para calentar la cayana. Ahí se pone la cayana, la vamos a dejar un ratito para que esto se caliente la cayana, porque si no se los va a pegar el trigo abajo. Si se los pega el trigo nos va a costar para tostar. Tiene que estar libre el trigo para tostar, no debe de estar pegado, porque si está pegado se los va quemando desde abajo hacia arriba y el tostado no queda uniforme tostado. Vamos a esperar que se caliente un poco. Calentándose la cayana ya vamos a echar el trigo. El trigo está limpio, está aventado, está sin ninguna basura. Vamos a empezar el proceso del tostado, que el tostado es lento, ¿no? Esto se va a embromar más o menos unos 45 minutos para que esté el café de trigo listo, porque se debe de cocer el trigo primero. ¿Por qué se mueve la cayana constantemente? Porque no se debe de pegar el trigo, pegar en la lata, porque si se pega se le va a quemar muy rápido. Generalmente yo tosto con rama de eucalipto, que es la mejor para tostar, porque no pierde la llama. Siempre el movimiento, que vaya absorbiendo la llama en la cayana.
Vamos a atizar el fuego para que los de la llama. Ay, ya dio bien buena llama. Este trabajo se ve facilito, pero fastidia la llama, fastidia la callana, el movimiento. ¿Ves? Está empezando a saltar el trigo, significa que está empezando a tostar. Empezando a saltar significa que ya se está tostando, cociendo. Hay que echarlo desparramadito para que no se lo siga quemando. Se lo sigue quemando, el café después huele a quemado, no a tostado. Ahí está mi café de trigo. Así que este es mi producto 100% ancestral, natural, sin ningún agregado, sin ningún químico. Le sirve para la salud, le sirve para los enfriamientos, le sirve para los periodos menstruales de la mujer cuando andan con dolores de útero, de ovario. Esto le sirve, le agrega canela y manzanilla. Aparte de ser un café rico, sirve para tomarlo para enfriamiento. Y también no hay que abusar mucho de esto, no porque sea natural. Si usted sufre presión alta y toma en exceso, también se le va a volver a subir la presión. Así que generalmente esto se toma en el invierno. Acá estoy haciendo el fuego, que no se debe de hacer mucho fuego con llama, debe de salir humo para que el ají vaya tomando el humo. Si se fijan, esto es un horno de barro, tiene un cañón y eso va tomando, el ají lo va tomando lentamente el humo. Y ahí los va secando lentamente, los va secando y se va a secar solo el maduro. El que coseché maduro se va a secar, el que no coseché maduro se va a poner así amarillo. Por eso cuando uno cosecha tiene que tener cuidado de cosechar el ají 100% maduro, porque en este caso estaba verde, por eso se me puso así. Yo solo tuesto el seleccionado, el que ya quedó rojito, el que está crujiente. Ese ají tuesto después en la cayana. Y eso después ya se procesa para el merquén. Ya después de sembrado, de cosechado, de enristrado el ají, esto es el enristrado, mire. Esto cuelga en huinca. Se selecciona el ají. ¿Cómo se selecciona? Sacándole todo el que no alcanzó a ahumarse o madurar. Esto no sirve. Se saca todo. Se va limpiando. Tengo limpia la ristra de los ajíes seleccionados. Sigo el mismo proceso en la otra. Esto no se echa al merquén, porque si usted echa al merquén, le va a rendir el ají, pero va a echar a perder su producto. Se hace esto, mire. Eso. Se sacude el ají, se va dejando. No tiene que quedar pepa, tiene que quedar en el fondo la carne del ají. Se va haciendo todo esto, despicándolo, despuntándolo, le llaman algunos, limpiándolo. Hay personas que la hacen con pepa, pero la pepa produce amargor en el ají, en el merquén. Mi mamá hacía esto. Allá en el sur hacíamos el merquén tradicional, como se hace el merquén. Y como una niña mujer de chica ayudándola a la mamá a hacer las cosas y ayudando todo el rato. Entonces yo tengo la sensibilidad ya del ají, no lo siento. Anteriormente todas estas pepas se guardaban para después hacer plantas nuevamente para el próximo año. Pero en este caso yo no las guardo porque degeneraría el ají, la calidad del ají. Se va degenerando. Yo compro semillas certificadas de plantas hechas con semillas certificadas del cacho de cabra. Por eso mi ají nunca ha perdido el aroma, el picor sobre todo. Le vamos a echar el ají previamente limpio, sin pepa, sin el fondo. Lo vamos a echar acá. Vamos a empezar a tostar.
Es el mismo que el café de trigo, el movimiento igual, que no puede cesar. Esto se debe hacer hasta que salte el ají, que empieza a crujir, tiene que dar crujiente para molerlo. Estoy con mascarilla por el picor que da el ají al tostarlo. Ahora hay que enfriarlo, vaciarlo a una fuente, a cualquier cosa, y después molerlo en el molinillo. Como le explicaba anteriormente, esto se muele antes en piedra se molía, pero yo lo hago en molinillo cuando hago poco. Cuando hago mucho lo hago en máquina, una máquina grande que tenemos. Tiene que dar así el ají. Yo este lo tosté como 20 minutos, pero porque está ahumado está ahumado como 4 meses este ají. Esto está seco ya. Tiene el fondo es para darle la crujencia, la crocancia. El ají, mientras más tiempo esté ahumado en forma natural, el proceso de 3 o 4 meses, menos es el tostado en la cayana. Ya, ahora vamos a moler el merquén. Estos fueron mis productos finales con lo que trabajamos anteriormente. El merquén 100% artesanal, tostado, como lo hacen los verdaderos mapuches ancestrales. Mi café de trigo, que también está tostado. Acá está el producto con lo que se hizo. Así que espero les gusten mis preparaciones, que cuando la prueben van a decir que son reales y ancestrales. Muchas gracias. Như canto nhẹ Tain phú tra ke che yen thomo Như canto nhẹ Supan umpan supan umpan supan canto